A veces los héroes no quieren serlo, pero terminan siéndolo por necesidad o terminan siéndolo porque les tocó o porque las circunstancias así lo dictaron. Y esa es la conclusión a la que he llegado después de hacer un pequeño análisis de este libro que te voy a mostrar acá, que es Empire of the Vampire, o en español Imperio del Vampiro. Es una trilogía, es una saga de 3 libros que se centra alrededor de la historia del personaje principal, Gabriel de León. También hay otros personajes muy importantes en la historia, y si quieres saber todo al respecto, quédate en este video. Y bueno, empezando porque este video va a contener spoilers, pero ya sabemos que este libro, Empire of the Vampire, es un libro del 2021 y el autor es Jay Kristoff. Por acá lo pueden ver, Jay Kristoff. Es un libro de vampiros y es bastante interesante la forma en la que ellos toman aquí la leyenda, o bueno, la forma en la que el autor, en la que Jay Kristoff toma la leyenda de los vampiros, porque primero que nada no es el típico vampiro de que te muerde y entonces luego tiene que hacer como una especie de transfusión de su sangre después de haberte mordido. No es el tipo de vampiro de Anne Rice, porque ese es más o menos la forma en la que Anne Rice trata a sus vampiros. Tiene que haber primero él te muerde, hay como un intercambio. Es como la cosa era, en esa saga la cosa, si se quiere, era un poco más sexual, más íntima, no tan así, pero bueno. En esta no, en esta es algo un poco más medieval, es todo como más, va como de maldiciones y cosas así, de religión y todo lo demás. Pero lo interesante de esta saga es la manera en la que presenta cómo los vampiros se forman, o cómo nacen, o cómo se crean los vampiros. Y es el hecho de que primero, cuando un vampiro te ataca y te muerde, no sabes si te vas a convertir. Entonces nunca se sabe y ellos lo dejan como al azar. Y los que se convierten en vampiros, entonces si logran vivir una cantidad de años, entonces luego se convierten en ancient y cosas así, en antiguos y lo que sea. Pero tú aquí en el libro nunca sabes si un vampiro se va a convertir o no. Y lo interesante también es que otra cosa es que los vampiros de este libro son más como, digamos que una combinación entre un vampiro zombie, porque los que no se convierten en vampiro, digamos, con todas sus facultades, o sea, que pueden pensar y todo lo demás, se convierten en esta especie de vampiro, pero que también es zombie, porque pierde todas las facultades de pensar, incluso de comunicarse, y lo único que quieren es beber sangre y ya, más nada. El único objetivo que ellos tienen acá es como que alimentarse y más nada. Dicho esto, y habiendo hablado un poco de lo que es la introducción, de lo que, cómo se comportan, digámoslo así, los vampiros en esta trilogía, algo que me llamó la atención es que el héroe de esta trilogía, desde un principio te das cuenta que no lo quería hacer. Yo solamente he leído dos de los libros de la trilogía. He leído Empire of the Vampire y el libro número 2, Empire of the Dawn, Empire of the Damned, Imperio de los Malditos. Pero Empire of the Dawn, Imperio del... ¿Cómo se traduciría eso? Imperio del Amanecer, ¿verdad? Que es la tercera novela en esta trilogía, no la he leído, así que no sé cómo termina la evolución del personaje. Pero lo que sí te puedo decir es que en este primer libro, la forma en la que te presentan al personaje de Gabriel de León, que pasa a ser es como decir el héroe de toda esta historia, él básicamente no quería ser el héroe, él básicamente no quería ser el responsable de nada, él simplemente estaba y se encontraba al momento en el que lo conocemos, él estaba en un momento de su historia en el que él solamente pensaba en venganza. Recuerda que te dije que este video va a contener spoilers sobre este libro, así que si lo quieres leer ya sabes que voy con los spoilers. Entonces, cuando conocemos a nuestro personaje principal, él está en un momento en el que ya él ha completado esa venganza. Pero cuando él empieza a hablar de su historia, él simplemente, la única motivación que él tenía era la venganza. ¿La venganza por qué? Él quería matar a un vampiro antiguo que le había hecho algo a él, algo muy malo. Y él quería matarlo, él quería destruirlo por completo. Y no solamente que lo quería destruir a él, sino que también quería destruir a toda su descendencia, a toda su familia. Entonces él empieza la narración de su historia con digamos, desde este punto de vista, narrando todo lo que él quería hacer para conseguir esa venganza. Y cuando él empieza la narración de su tema, nos podemos dar cuenta total y completamente de que es un hombre que está completamente roto, es un hombre que es egoísta,
digamos que también es como un héroe que es un antihéroe y al mismo tiempo él no quería ser ni héroe ni antihéroe. Él lo único que estaba enfocado era en que él quería simplemente cumplir con su venganza. Es un hombre un poco Maquiavelo, si quisiéramos llamarlo así también. Él es completamente amoral. Y tú me dirás, pero entonces ¿es el héroe o no es el héroe? ¿Por qué hay tanta gente que cuando lee este libro adora a Gabriel de León? Porque bueno, simplemente es la forma en la que lo presentan es real. Es real porque un hombre que después de que pasa un trauma tan grande como el que pasa él en el libro que se narra de hecho uno empieza a leer el libro y el libro como hasta por acá simplemente lo que te dice son como que pequeñas cosas de que algo le pasó, algo lo traumó, por así decirlo, y tú vas leyendo hasta acá y son en pequeños fragmentos en que simplemente te dicen, como por ejemplo cuando él tiene una espada encantada. Recuerden que la narración de este libro es así como es algo épico y es una historia que se desarrolla en un imperio y todo lo demás. Entonces, por supuesto, en estas cosas así, en este tipo de lecturas, en este tipo de libros, hay espadas encantadas, hay hechiceros, hay vampiros, y más en una historia de vampiros, hay werewolves, etc. Hay cualquier cantidad de cosas encantadas. Él tiene una espada encantada, la espada encantada le habla a su mente y te das cuenta en un momento del libro cuando la espada le dice que le quite al vampiro este que él quiere matar como ese vampiro le quitó a él. Ya por ahí te das cuenta de que algo sucedió, algo muy malo sucedió, y como te vas dando cuenta de eso, entonces ya sabes que de allí viene la sed de venganza que tiene Gabriel de León. Esta historia está sumamente influenciada por lo que es el cristianismo, el catolicismo, por la religión, aunque no lo dicen de esa forma, sino que hacen como que nods, hacen como que llamadas a ese tipo de cosas, porque por ejemplo podemos ver que hay una mención muy fuerte a lo que son las figuras angelicales, que son digamos como que los que pelean por el lado del cielo, y está la señal del círculo o la señal de la rueda. En vez de la señal de la cruz, ellos tienen allí la señal de la rueda, y es de una rueda de 7 puntas. Entonces me imagino que debe ser algo como que hacen la señal así como de esta manera, no sé, una cosa así. Pero o sea, ellos tienen, en vez de la señal de la cruz, tienen la señal de la rueda. Es una historia que tiene monjas, que tiene curas, que tiene iglesias, monasterios. Entonces es una historia muy influenciada por la religión. Y al principio de la historia vemos cómo Gabriel está escapando en un bosque de unos vampiros que lo están persiguiendo. Él se ve en desventaja, llega a un camino, y es allí cuando vemos que él le dispara a una monja. No es que viene una monja sola, sino que viene como un carruaje, un convoy con varias personas. Estas personas son de la Inquisición, y cuando están viniendo, Gabriel los intercepta. Es allí cuando le dispara a una monja, les desarma el carruaje, les quita un caballo y simplemente los abandona. No los ayuda ni les avisa de que le vienen persiguiendo vampiros, no les dice nada y simplemente los abandona y ya. Es allí cuando te das cuenta, empezando el libro, qué tipo de héroe es este. ¿Por qué esta persona, que es la que empieza la narración de la historia, es el héroe, o por qué este es el personaje principal, o qué tipo de historia es la que vamos a leer? Y es allí cuando nos damos cuenta que Gabriel dice una de sus frases más célebres: Better to be a bastard than a fool. Es mejor ser un bastardo que un idiota. O es mejor ser un bastardo que un tonto, o es mejor ser un bastardo que un estúpido. En pocas palabras, él lo que está diciendo es: primero yo, segundo yo y tercero yo. Es decir, primero debo cuidar mi integridad y los demás que vean a ver. Por eso es que él es capaz de matar a una monja y salir y robarles un caballo y abandonarlo. Es un personaje que muestra una frialdad emocional, que incluso pudiéramos decir que no solamente muestra frialdad emocional, sino que también es un personaje que es súper calculador. Y no solamente es un personaje que dice primero yo, sino que también es un personaje que dice: ¿cómo puedo utilizar a los demás en función de mi objetivo? En función de alcanzar aquello que yo quiero alcanzar. Más adelante, cuando la historia prosigue, vemos cómo esto se ve explicado y se expone al momento de que Gabriel se encuentra con una compañía, en la cual en esta compañía había otra monja que era su amiga, y esta monja es una persona de su pasado.
Cuando la encuentra, esta monja que se llama Chloe, le dice que necesite de su ayuda y Gabriel simplemente se ríe en su cara. Le dice, es como decirle, no eres parte de mi objetivo, no te necesito, pues por favor, tira para allá, tira para un lado, y lo hace de la manera más egoísta posible. Se ríe en su cara. Al proseguir la historia, cuando nos damos cuenta de que uno de los hijos del vampiro que le ha quitado algo sumamente importante a Gabriel está siguiendo a la compañía esta de la monja Chloe, es allí cuando Gabriel dice, ok, entonces quiere decir que para poder llegar a este otro vampiro que se llama Danton Boss, hijo de Fabien Boss, el vampiro que le quitó algo sumamente preciado a Gabriel, al Gabriel darse cuenta de que Danton está detrás de esta compañía de la monja Chloe, es allí cuando él dice, entonces esta compañía es capaz de darme algo a favor. Entonces decide decirle a Chloe que los va a acompañar, pero honestamente cuando vemos los pensamientos de Gabriel, porque él es el narrador de la historia, nos damos cuenta de que él mismo piensa, los voy a utilizar mientras me sean útiles. Mientras ustedes me sean útiles, voy a hacer de que los voy a ayudar con este vampiro que nos está persiguiendo, que es Danton Boss. Pero en realidad, él no los quiere ayudar, él lo que quiere es tener acceso a este vampiro para poder matarlo y poder quitarle a Fabien, así como Fabien le quitó a Gabriel. A medida que prosigue la historia, nos damos cuenta de que Gabriel es una persona fría, es una persona calculadora y que a pesar de que es un héroe y a pesar de que tiene mucha experiencia en batalla, de que ha tenido un entrenamiento brutal, porque se narra en este libro, es así de largo porque en él se narra completamente todo lo que él tuvo que pasar en su entrenamiento, y a pesar de que nos damos cuenta de que es un caballero, él es un Silver Saint, él es un santo de plata, él pertenece a la orden de los santos de plata, y nos damos cuenta de que su entrenamiento es brutal y es un entrenamiento que es súper fuerte. Nos damos cuenta de que eso lo convierte a él en un experto militar. Además es una persona que ha leído mucho, es una persona que está muy instruida, no solamente es un militar y ya, es una persona que tiene mucho conocimiento, lo cual lo vuelve no solamente algo maquiavélico y manipulador, sino que es una persona que sabe calcular los riesgos en la mayoría de las veces. Es capaz de mantener la calma en situaciones de presión, y esa frialdad y ese cálculo y esa maestría, digámoslo así, en lo que es la parte de, digamos, la parte militar, la parte logística, también puede acarrear el hecho de que puede ser un líder, puede tener liderazgo, puede liderar a otras personas, pero el problema es que es un liderazgo que no le dura mucho. Y es un liderazgo que es duro, es un liderazgo que está basado, no digamos en la fuerza, pero sí en la presencia. Y en sí, en lo de que yo soy el que sabe, porque yo soy el que tiene experiencia, y yo sé y yo he matado vampiros y he matado a este tipo de monstruos que nos están acechando, y entonces pues yo soy el que sabe, ustedes no saben nada, entonces por lo tanto ustedes deben de seguir lo que yo les diga. No digamos bien que deben de seguir mis órdenes, pero Gabriel lo deja bastante claro en bastantes puntos, en bastantes partes en el libro, de que él es el que tiene el conocimiento de cómo matar a estos monstruos, y por eso es que deben de seguir sus órdenes. En muchas ocasiones Chloe le pregunta, le pide su consejo, pero sin embargo siempre Gabriel le dice, yo te digo esto es lo que deberíamos hacer, pero tú toma la decisión. Siempre diciéndole, de como que tratando de inclinarlo a lo que él piensa que es lo correcto hacer. Y esto me lleva a la pregunta, ¿es realmente Gabriel de León un héroe como los de estas sagas, en los que es un héroe que siempre va a ser alguien bueno y que va a tener buenos sentimientos, y es una persona que internamente va a tener un compás moral que va a permitir hacer siempre lo correcto? No, Gabriel no es este tipo de persona. De hecho, una de las cosas que me gusta de este libro es que el personaje está roto, y el personaje de Gabriel de León muestra un conflicto interno real, porque cuando lees la parte de su historia, cuando lees la parte de por qué fue lo que le pasó, él al principio inició como alguien devoto, alguien de la fe, alguien... Recuerden que les dije que este libro tiene mucha influencia católica, mucha influencia cristiana, y él era parte de la fe. Él tenía fe y creía fervientemente en Dios,
y en lo que le decía la fe. Pero en el momento en el que más necesitó de Dios, en el momento en el que más necesitó su protección, se sintió completamente abandonado. Él se sintió completamente solo y por supuesto esto lo rompió. Al romperlo, él entra en un conflicto muy grande y ese conflicto es lo que lo lleva a hacer los hechos que te narré anteriormente. Ese conflicto lo lleva a ser una persona que utiliza a los demás para su propio beneficio. Incluso ese conflicto, ese hecho que sucedió, que lo llevó a eso, lo lleva al alcohol. Cuando te das cuenta de que cuando él está narrando los hechos de su infancia, él despreciaba a su padrastro porque su padrastro era un bebedor. Y él en algún momento llega a mencionar en el timeline de su pasado que él nunca iba a beber, cuando en realidad él se vuelve un alcohólico. Se vuelve un alcohólico y él se vuelve una persona que toma vino y vodka pues como si fuese agua. Es una persona que le importa un bledo y es una persona que no le interesa para nada lo que es el reconocimiento externo, no le interesa lo que piensen los demás, pero hasta el punto de que él puede estar en lo correcto o en lo incorrecto, puede que lo que él esté diciendo esté bien o esté mal, que no le importa con tal y sirva siempre los propósitos de él conseguir su venganza. Nos damos cuenta de que él consigue su venganza por la forma en la que narra los hechos, porque cuando estamos leyendo el libro nos damos cuenta de que él está en una mazmorra y está narrando su historia porque él es prisionero por haber matado a Fabien Vos, o el Forever King, o el rey de la eternidad, como se le conoce en este libro. Supongo que al llegar al libro número 3, Imperio del... ¿cómo se llama? Empire of the Dawn, Imperio del Amanecer. Supongo que al llegar a esa tercera parte, pues allí se explicará qué es lo que pasó para que él lograra matar a Fabien Vos. Pero hasta allí no he llegado. Lo que sí te puedo decir es que esta es una lectura que es electrizante. Hay escenas muy descriptivas de lo que es las peleas. Las peleas son impresionantes. Hay varias batallas, se narran varias batallas. Y una de las razones por las cuales este libro a mí también me encanta y siempre me ha gustado y siempre lo he dicho en todos mis videos, es el hecho de que tiene ilustraciones. No es una novela gráfica como tal, no. Simplemente es el libro, tiene su historia, tiene toda su narración, pero dentro de la narración, como para darte una idea mucho más clara de lo que está sucediendo, es que tiene unas ilustraciones así. Son unas ilustraciones súper bonitas. Hay ediciones que vienen en color, pero la que yo tengo es la que es en blanco y negro, pero igual son súper bonitas. En este primer libro nos damos cuenta perfectamente de que Gabriel es un héroe que no pidió serlo. Él lo que tenía era una sed de venganza. ¿Y cómo y por qué es que nos damos cuenta de que él termina siendo el héroe? Hacia el final del libro nos damos cuenta de que la compañía que acompañaba a esta monja que mencioné anteriormente, pues se desbanda completamente, se desarma porque Danton Voss los alcanza, los mata a casi todos, pero quedan 3 sobrevivientes. Queda el personaje de Gabriel, evidentemente porque él es el que está narrando la historia. Queda vivo también el personaje de Chloe, que lo podemos ver mucho más adelante, casi al final del libro. Y otro personaje que es súper importante y pasa a tener un rol más protagónico en el libro 2, que es el personaje de Dior. Dior es un personaje que tiene un secreto súper importante ante todo esto. Ese secreto se le revela a Gabriel, y cuando ese secreto se le revela a Gabriel es allí cuando Gabriel dice: ok, sí, tengo que definitivamente proteger a Dior. Tengo que protegerlo, tengo que proteger a Dior, tengo que protegerlo porque de verdad que esta situación en la que me estoy viendo ahora es una situación que no esperaba. Cuando esto sucede, vemos en Gabriel una pequeña... digamos que vemos un pequeño cambio, pero ese cambio viene en realidad por el hecho de que ahora Gabriel tiene una misión. Pero en sí vemos que Gabriel sigue siendo la misma persona porque sigue manteniendo sus mismos principios. Sigue siendo una persona calculadora, sigue siendo una persona fría y sigue manteniendo en su mente la sed de venganza. A pesar de que ahora se encuentra con una misión y a pesar de que esta misión es, digamos que toma prioridad y es mucho más importante que su propia sed de venganza y de su propia misión personal, nos damos cuenta de que Gabriel empieza a inclinarse a proteger a Dior, pero siempre teniendo en mente y siempre con la misma mentalidad fría y calculadora que nos muestra al principio. Entonces digamos que
Gabriel tiene una evolución en el primer libro de la serie de Empire of the Vampire? Yo diría que sí. Vemos a un Gabriel que al principio es total y completamente frío, calculador, y diciéndote así como que ¿qué es lo más importante o qué me puede ayudar a mí a cumplir este goal, a cumplir esta meta, a cumplir con esta sed de venganza? Tú o cualquiera de estas personas que tengo a mi alrededor, ¿cómo las puedo utilizar para mi ventaja? Pero finalmente cuando vemos que se le viene encima esta nueva misión que él no pidió y que básicamente él aceptó como que a regañadientas, la acepta y vemos como toda esa misión se expande en el libro 2. Pero como te dije, en este primer libro es una lectura electrizante, me parece que es una lectura espectacular. Pone otra vez, incluye, digamos no el miedo, pero sí que le da un vuelco de acción y de verdad que pone a los vampiros otra vez en su lugar merecido de miedo y de horror. Es una lectura que te recomiendo completamente. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de este video, te lo agradezco muchísimo. Por favor, dale like para que más gente como tú lo consiga. Estaré dándote un review de todo este libro, capítulo por capítulo. Bueno, capítulo por capítulo no, digamos libro por libro. Es un libro que está formado por 6 libros adentro. Te estaré dando un review de los 6 libros. Te estaré diciendo lo más electrizante que puede llegar a tener este libro y ese momento que fue total y completamente un cambio para Gabriel y cómo pasó a ser de un hombre de fe, cómo pasó de ser un hombre tierno, capaz de cuidar a todos aquellos a su alrededor, a ser un hombre egoísta y simplemente bebedor y que no le interesaba nadie más que él mismo. Suscríbete al canal para que sigamos hablando de videos de fantasía. Dime en los comentarios cuál es tu libro de fantasía, recomiéndalo, cuál es tu libro o cuál es tu saga favorita de fantasía. Y dime, si has leído Imperio del Vampiro, ¿piensas que Gabriel es un héroe, es un antihéroe o no es ninguna de las dos? Déjamelo todo en los comentarios que yo te respondo. ¡Chao!